Ednodio Quintero, escritor venezolano. Ganador del concurso de cuentos del Nacional en 1975 con la novela La danza del jaguar. Premio de narrativa del CONAC en 1992. Premio Miguel Otero Silva de Editorial Planeta por su novela El rey de las ratas. Y Premio Herrera Luque en 1999 por su novela Corazón ajeno. Señor Quintero, bienvenido. Buenos días, Rigoberto. Buenos días, Nines, Silvia. ¿Cómo están? Buenos días. Vacas que comen morocotas, gallos devoradores de escorpiones, locos que se van detrás de brujas montados en escobas. Esos son algunos de los personajes de los cuentos de el escritor Ednodio Quintero. Ednodio Quintero ha escrito minicuentos, cuentos, novelas. ¿Cómo es el proceso de creación en Ednodio Quintero? Viene una idea y ¿qué pasa luego? Bueno, me estás haciendo una pregunta como para escribir un libro, Bueno, tiene solamente 2 minutos para responderla. escribir un mini libro. Y cuando escucho esas vacas de morocotas y brujas voladoras, siempre pienso que se está hablando de otra persona. Porque yo tengo muchos años escribiendo. O sea, yo aprendí a leer antes que hablar y luego a escribir todavía estoy aprendiendo, pero estoy escribiendo desde hace, yo creo que como 40 años, no sé. Entonces esos primeros cuentos pertenecen a una especie de prehistoria, de la cual no es que no me sienta responsable, sino que con la cual ya no me identifico. Es como otra persona y las preocupaciones, se puede hablar de preocupaciones cuando uno escribe, actuales son muy distintas. Ahora es como algo que no puedo dejar de hacer porque no sé hacer otra cosa y si no lo hago, pues entonces me tendría que suicidar por aburrimiento. Entonces lo que hago ahora es escribir desde la conciencia. Entonces podemos decir que hay como una especie de evolución de Ednodio Quintero como escritor, que empieza con el minicuento, luego pasa al cuento, luego a la novela. ¿Es el minicuento un género de la juventud y la novela un género más de la madurez? ¿Algo así? Yo ya estoy fastidiado con eso del minicuento. Incluso en México hace 2 años me invitaron a un coloquio donde estaban todos los especialistas, Monterroso, no sé qué. Yo dije que yo ya detestaba escribir eso de minicuentos. Eso es una cuestión casual. Es decir, yo llegué a la literatura como lector, básicamente como lector, un lector voraz, que leía de todo, sobre todo muchos cómics de la época y largas novelas, y lo que pasaba por delante yo lo leía, así como un devorador de libros o de textos. Luego escribí una novela muy joven, que era casi como un desafío a mí mismo, una especie de ejercicio por ver si podía mantener eso que llaman un hilo narrativo durante unas 100 páginas. Por supuesto, totalmente ilegible ahorita, ni nada pensando en publicar. Escribí cuentos largos, y luego me di a conocer, por decir algo, con los cuentos breves, cortos, que comenzaron a aparecer, si mal no recuerdo, el año 70, hace justamente 30 años, va a ser en agosto, cuando salieron los primeros cuentos en papel literario que los publicó Luis Alberto Crespo. Entonces, eso me crearon una fama, que yo diría que casi una mala fama, porque siempre se habla de escritor de cuentos breves y resulta que, bueno, los cuentos breves el primer libro tiene como 35 cuentos, he escrito más de 100 cuentos. Sí, pero realmente yo veo que en esa cuentística breve en la que usted se desempeñó al principio, a lo mejor ahí adquirió eso que todos los escritores deseamos en algún momento lograr, que es como el efecto que usted tiene en la cabeza, lo plasmaba perfectamente en el papel. Y a lo mejor eso fue como un aprendizaje para usted, y al lograr noquear al lector en el primer round, lo puede hacer ahorita en 12 tantos o en las páginas que usted desee escribir. Sí, no, yo en realidad no quiero hablar mal de mí mismo, de esa época, tanto, Por favor. pero lo que no, a veces no me gusta es como la casilla. De que el escritor de cuentos breves, no sé qué, pero estamos hablando del año 70. Todos los cuentos esos breves, exceptuando algunos mínimos que he escrito en los últimos años, una vez
Albert Rodríguez me encargó un cuento de 15 líneas para una cosa que iba a salir en el papel literario del Nacional. Finalmente no salió, pero yo escribí el mío y se lo publicó. Entonces le dije, bueno, le escribiré un cuento de 15 líneas. Entonces escribí un cuento con una canción de Yes. Sí, el título. Era un video de una canción de Yes, entonces yo lo escribí en 15 líneas. Pero eso es parte de algo artificial. Bueno, totalmente la literatura es artificial. Tú puedes hacer ese tipo de cosas. Pero lo que digo es que eso es como... Hace 30 años siempre se está hablando de eso y bueno, a mí no es que me parezca malo, pero es como ya como un tema que... Sí, el asunto es que, bueno, que resultó tan bueno el experimento que todavía como que se sigue estudiando. Nosotros en los talleres de escritura estudiamos todavía en Nodio Quintero sus mini cuentos, el paso del mini cuento al cuento, pues es una cuestión que, bueno, que sigue teniendo cierta vigencia y que no es fácil. O sea, escribir un cuento tan corto o plasmar una idea o lograr un efecto con tan pocas líneas, pues es algo de verdad que amerita. Sí, pues. bueno, tú sabes que existe el haiku y existen los videos de 30 segundos, la publicidad. Y yo, en realidad, yo no tengo nada contra eso. Lo que digo es que no hay también otros... Bueno, para avanzar un poquito... modelos. No. Para avanzar un poquito, quiero hablar de algo que dice el Nodio Quintero de sí mismo en el libro El Combate. Él dice, a los 40 años comencé a vivir. ¿Qué pasó a los 40 años? Tú sabes que yo no me acuerdo, digo, no, cuando escribí eso, no. Además, además ese texto, digamos, un texto afortunado porque que aparece en El Combate, en la edición que publicó Montable el año pasado, que reproduce la edición mexicana del 95, ese texto fue puesto ahí por el editor, es decir, ni siquiera me consultó, es decir, fue Lara Zavala, el que se encargaba de esa colección muy bonita que hace la UNAM, que se llama Rayuela Internacional. Él quería escribir un prólogo, pero conocía ese texto que le gustaba mucho y dijo, bueno, esto funciona casi como una presentación del escritor, que eso lo había escrito para una lectura casual en una bienal en Mérida, que pedía una arte narrativa, entonces yo hice una especie de biografía literaria, pero muy breve, de cinco, en realidad son muchas más, pero esas son las 5 primeras. Y no te sé decir que en realidad más o menos me acuerdo, pero no quisiera hablar de eso ahorita. Realmente cuando usted se sienta a escribir un cuento, una novela, un mini cuento, cuando se sentaba, porque ya quedamos en que eso era su pasado, ¿usted ya conoce el final cuando está escribiendo las primeras líneas o el final viene a lo largo de la escritura de esa narración? Bueno, yo sigo escribiendo cuentos y no me preocupo mucho por la extensión. Lo que pasa es que ahora, es decir, yo me muevo en todos los formatos, es decir, soy como si fuese un deportista que además de correr los 100 metros planos pudiera correr una maratón, que eso no se da. Pero yo creo que me muevo, es decir, naturalmente polifacético. En esos cuentos que a ustedes les gustan tanto, de 5 líneas, de 4 líneas. Y bueno, una novela como La Danza del Jaguar que tiene 315 páginas, otra novela inédita que tiene como unas 400. Y eso ya no me importa, pero hay unos ciertos formatos que me gustan mucho, que son como eso que llama novel, que llamo noveleta. Me gusta más la palabra noveleta, por la rima. Rima con pantaleta, entonces no, así como. Okay. Entonces, entiendo. Son textos que además no son cuentos en el sentido cuentos de Poe, con un final así espectacular, sino que es un relato, pero que no llega a ser una novela. Pero hay varios personajes y son formatos entre 30 y 40 páginas que me gustan mucho. Incluso quiero escribir un libro con unos 9, bueno, lo empecé ya, tengo un primer cuento novel que se llama Lazos de Sangre. Entonces desarrollando distintos temas, el incesto, la necrofilia, los celos, la traición, cosas así. Cada uno un tema, así como reproduciendo un poco lo de Seven, la película, ¿me acuerdo? Que tiene los 7 pecados capitales. Entonces aquí no 7 pecados, sino como 7 temas muy contemporáneos y muy, muy clásicos además. Y me gusta ese formato sobre todo porque uno lo resuelve, eso se puede escribir en 3-4 días, una semana, ¿entiendes? Puede ser que esté dando vueltas años en la cabeza, pero a mí me ha pasado una cosa muy curiosa con la escritura. Es que yo antes, yo no sé si sufría para escribir, pero me costaba mucho escribir.
Digo, tenía dificultades. Yo no sé si era que me costaba, pero era muy exigente conmigo mismo. Quería como llegar a escribir el texto perfecto. Entonces revisaba mucho las palabras, agarraba cada palabra. Ahora no, ahora eso fluye. Entonces yo puedo escribir, por decir algo, y lo he hecho algunas veces, 10 o 12 páginas de una sesión, una sentada, digamos, una sentada de 8 horas, algo así, en la noche. Claro, eso no lo hago siempre, pero si por ejemplo abordo una novela corta, una cosa de esa, lo puedo resolver en una semana. Claro, después eso, bueno, tiene un trabajito ahí de revisión. Pero que no es mucho tampoco la revisión pero exhaustiva. Ya no hay casi, ya todo está hecho. Lo que sería la estructura, ustedes saben de eso porque están trabajando con Juan Antonio Calzadilla, un excelente narrador venezolano y amigo mío. Les debe haber hablado de las estructuras, lo que es el arreglo de las partes en un todo. Eso está como un molde que sale del cerebro, entonces sale. Y después lo que puedes hacer son como pequeñas, esa cosa que se llama trabajo de carpintería, quitar una cosita que molesta ahí, una cosita, pero la estructura ya está, la estructura sale. Yo casi no hago cambios después de ya ni siquiera es un primer borrador, es una primera versión que se convierte casi en un texto definitivo. Y eso es una suerte, porque entonces uno goza escribiendo, en vez de sufrir esa idea romántica de la persona sentada esperando que le llegue la palabra y no, es decir... La musa está de vacaciones. Pero entonces podemos hablar entonces que son temas recurrentes, estamos hablando de casi que son los temas de los primeros cuentos también, que vuelven, o hay ideas... el Nodio Quintero se para en medio de la noche de un sueño con una idea y toma notas, o viene la idea y ¿cómo es ese? Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. ¿Te llega la idea y te sientas de una vez a escribir o no? ¿Es una idea que viene maquinando y dándole vueltas hasta que te decides que tiene los elementos? Silvia va a responder por mí. Ajá. Yo sabía que te lo iba a hacer. ¿Le viste la cara? La verdad es que no sé qué responder. Yo creo que es muy personal, ¿no? Pero a lo mejor te ayudaría a pensar, a lo mejor si le preguntas a él, si los personajes viven con él, si lo persiguen, si comen juntos, si se interponen en su desarrollo de su vida, entre una mujer y usted, o a lo mejor simple y llanamente usted está en un restaurante y se le sienta un personaje al lado y le comienza a contar algo, y usted necesita tomar notas en una servilleta. Eso es lo que queremos preguntarle. Y como que Silvia tiene razón al decir que es muy, muy personal. Tiene un horario de escritura, o sea, yo escribo de 1 de la mañana a 4 a.m. Sin horario cerrado. No, yo no tengo horario, pero normalmente soy escritor nocturno por hábitos. Es decir, si duermo a veces hasta las 3 de la tarde, entonces tengo necesariamente que escribir en la noche. O sea, porque tengo como el sueño cambiado. Pero no tengo esa disciplina de Vargas Llosa. Me gustaría tenerla. Esa gente que escribe 4 horas diarias. Yo ahorita tengo como casi 2 meses que no he escrito, sino esta ponencia que traje para el Festival A Tempo de música contemporánea, de cámara, que tuvieron la gentileza de invitarme. Entonces escribí eso, que es una lectura de 9, 10 cuartillas. Pero no tengo ninguna carga de culpa por eso. He estado muy feliz en estos últimos 2 meses. No, pero yo no pregunto si los personajes se le aparecen o si realmente lo obsesionan. Lo obsesionan, sí, no sé, algo esotérico, no sé. Lo que pasa es que este programa está dirigido también mucho a las personas que desean ponerse a escribir. Entonces, este tipo de preguntas es les voy a dar una fórmula. Ay, Dios mío, aquí vamos, anoten. Sí, agarran un lápiz y papel. Cualquiera de ustedes, los oyentes, los que estamos acá conversando, puede escribir una frase, ¿verdad? Sí, por supuesto. Puede escribir una frase. Bueno, ¿y qué es cuando uno agarra un texto que tiene una frase y otra frase? Entonces escribe una primera frase y a esa primera frase se le agrega otra frase y a esa segunda una frase y así, hasta que llegas al fin. Puedes escribir, si quieres, 500 páginas, una frase, otra frase, otra frase. Aunque no tengan hilo conductor. Bueno. No, yo estoy dando la fórmula general. Es decir, cada quien después ve lo que va a tener esa frase y tiene... Señores, no estamos cobrando por estas lecciones. Puede tener un hilo dental, por ejemplo. Caramba, esperemos que sea el que se usa en la boca. Un cuento playero, por ejemplo. Viste que no era el de la boca. Un dato interesante, el Nodio Quintero es ingeniero forestal y da clases en la Facultad de Letras de la Universidad de los Andes. También tiene experiencia como guionista de cine.
¿Nos hablas un poquito de eso? ¿En qué proyecto estuviste involucrado? No, yo he hecho bueno, yo no he hecho muchas cosas, sí, yo creo que he tenido una vida muy intensa, pero tampoco es así como para una telenovela, pero sí, a veces tenía unos capítulos de terror, pero sí, bueno, yo estudié ingeniería forestal, trabajé en la Universidad de los Andes como profesor en esa facultad durante 22 años. Luego pasé a la Escuela de Letras y ahí estoy hace como 6 años. Estoy técnicamente jubilado, pero todavía doy clases. Tengo 30 años me cumplí en la universidad trabajando. Y este semestre trabajé en la Escuela de Cine del Aula, una experiencia que para mí fue muy buena porque tuve que estudiar mucho. Estaba dando una materia que se llama narrativa cinematográfica. Entonces eso tuve que leerme un cerro de libros, volver a toda la semiótica de la imagen, esas cosas, Humberto Eco y todo eso. Y la experiencia fue muy buena porque es un grupo muy, muy dinámico de esa escuela. La escuela que está poniéndose incluso de moda ahora, en septiembre ingresan, los de nuevo ingreso, concursaron para 15 puestos, 15 puestos sería. Más de 300 personas. Wow. Más de 300 personas aplicaron. Sí. Para 15 puestos. Sí. Hace poco nombraste la literatura japonesa como algo que te gusta mucho. Igualmente ahorita el cine que estás nombrando. ¿De qué se alimenta el autor Ednodio Quintero, además de estas cosas? O si puedes ahondar un poquito más en esto. Bueno, justamente ese es un tema que sí me interesa mucho ahorita. Es decir, no tanto como preocupación existencial, sino casi como cotorra, así como intercambio de ideas. Y justamente en esta conferencia en el Festival a Tempo intenté desarrollar esa idea bajo un nombre así incluso pretencioso, porque es en latín, contaminatio, que viene de las deriva de Foucault, aun cuando él no lo usa. Él, en un capítulo de su libro famoso, Las palabras y las cosas, habla en el capítulo que se llama La prosa del mundo, habla de las 4 similitudes, ¿sí? Que son la emulación, la analogía, la simpatía y otra más. Entonces, son lo que él llama epistemes, o sea, grandes como características sincrónicas en el tiempo que abarcan toda una cultura. Y observando ciertas cosas que vengo observando, porque se tiene la idea a veces de que los narradores no piensan, que no son pensadores, que los que piensan son los filósofos. Entonces, que los tipos son una especie de ingenuos ahí que les llega una idea así como primitivos, que lo puede haber, cuentacuentos, ese tipo de cosas, entonces que no tienen ideas así, que no manejan ideas. Y eso quizás viene de autores que se aferran mucho a la anécdota, o sea, autores que no son reflexivos. Entonces, claro, cuando uno ve un Cortázar, uno ve que ahí la cosa cambia. Pero sí, se tiene esa idea. Ustedes arrugan un poco la cara, pero se tiene la idea de que los que piensan son los filósofos, los ensayistas, no sé, ese tipo de gente, que los narradores son los primitivos. Entonces, yo hace muchos años, quizás desde el año 90, cuando empecé a viajar por estas cosas que te invitan a los congresos, empecé como a organizar las ideas y me di cuenta que sí, que también los narradores pueden pensar. Entonces, esa idea de la contaminatio, la contaminación como una episteme que caracteriza el siglo XX, que no es algo exclusivo de la literatura, de todas las artes. Sería como lo que uno llama, con otras palabras, sincretismo cultural. Entonces, ¿de qué se nutre un novelista, por ejemplo, un narrador? De todo. De todo, incluso de lo del día. Yo, por ejemplo, soy un escritor que yo uso mucho, soy como una esponja, sobre todo cuando estoy escribiendo. A veces se cuelan en un texto una frase que escuché en el día en un café y que me la aprendí de memoria o la anoté, y yo digo, esto va para allá, o una palabra que me gusta, o una situación. Una vez recuerdo que en un sitio yo estaba escribiendo un cuento con mucha intensidad, como en 2 o 3 días, y en un sitio, en un café, se derramó un azucarero, se quebró. Entonces una persona ahí que
que a veces que muy malhumorada, pero conmigo es muy especial. No se preocupe, no sé qué, recogió todo así. Entonces eso lo incorporé enseguida esa noche en lo que estaba escribiendo. Y además funcionó, porque tampoco tampoco es hacer escritura automática, así como esa famosa collage. Sí, no, esa famosa anécdota de Joyce y de Beckett. ¿Recuerdan ustedes que Beckett era secretario amanuense de Joyce? Beckett estuvo incluso a punto de casarse con una hija medio idiota que tenía Joyce, con Lucía. Entonces, le estaba dictando algunas partes de Ulises, y en ese momento alguien toca la puerta y Joyce dice, pase adelante, o algo así. Y Beck, que estaba muy abstraído, escribió, pase adelante, una cosa equivalente. Y cuando vuelven a revisar, dice, bueno, ¿pero qué es eso? Dice, no, pues, te dijo eso. Ah, no, eso fue porque entró alguien, pero déjelo. Claro, eso no es en ese sentido que digo que se absorbe. Entonces, la influencia, ¿de dónde viene? Yo creo que básicamente, bueno, de eso que uno llama la realidad, la experiencia, la memoria, del cine. El cine es una marca, y yo creo que en la mayoría de los narradores es así. Ha sido como una especie de maridaje, diría yo, entre cineastas y novelistas, o sea, que se retroalimentan, o sea, el cine influye a la literatura y viceversa.